Son familiares y descendientes del diplomático aragonés Ángel Sanz Briz. Hoy han visitado su tumba en el zaragozano cementerio de Torrero. Allí han recordado su enorme labor humanitaria que le llevó a salvar a 5.500 judíos del holocausto nazi. Lo hizo mientras fue embajador de España en la Budapest ocupada por los nazis, y esa hazaña humana le ha valido reconocimiento de todo el mundo. Ahora el documental La encrucijada de Ángel Sanz Briz, coproducido por esta casa, rememora esa historia. Hoy se ha estrenado en Zaragoza. Cine a rebosar para el estreno de una película sobre un héroe sin capa ni antifaz, porque esta historia fue real y su protagonista solo un hombre. Ángel Sanz Briz optó por no mirar a otro lado, así salvó a 5.500 personas. Para mi padre, el máximo honor es que se le honre en esta ciudad. Aquí se educó, aquí se forjó, y yo creo que gracias a los valores que esta ciudad y esta tierra le transmitieron, pues pudo hacer lo que hizo. Su hazaña en Budapest se cuenta con detalles, protagonistas y rigor histórico en este documental de Encrucijada Films, coproducido por Aragón TV. Más allá de una película, es sobre todo un acto de justicia con un hombre bueno. Optó por ser libre. Hizo bueno el lema de Israel: quien salva la vida de un hombre, salva la vida del mundo entero. Hoy goza del reconocimiento como justo entre las naciones, que honra la memoria de quienes contribuyeron a salvar vidas amenazadas por el nazismo. Simplemente mostrar lo que hizo Ángel Sanz Briz en aquel Budapest de 1944. La sorpresa nuestra, de todo el equipo y mía, ha sido encontrarme con un personaje admirado en el mundo entero. Y por eso la andadura de este documental, que hoy se estrena en Zaragoza, le llevará a festivales de todo el mundo, entre ellos Israel y Hungría.